Pasamos al sexto punto del orden del día. Se trata de una moción de la concejala no adscrita sobre promover la reforma de la Ley Orgánica 2 del 2012 de estabilidad de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 22 de enero de 2018 relativa a la moción de la concejala no adscrita promover la reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en el que se dictaminaron los siguientes acuerdos. Primero, promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea. Segundo, eximir de la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, en función de la posición cíclica de la economía en el marco de un análisis integral de la evolución fiscal y financiera de los ayuntamientos, y en concreto a aquellos que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días. Tercero, eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las entidades locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas y en uso de la plena autonomía financiera y dentro del ámbito de sus competencias, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demandan la ciudadanía, políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de igualdad, políticas de juventud, etcétera. Cuarto, suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad. Analizar el impacto del coste financiero soportado por las entidades locales para impulsar un abaratamiento de estos costes y el saneamiento de la deuda municipal, que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que nos afecta. Se adoptarán, mientras tanto, medidas urgentes para reestructurar esa deuda, en especial la relacionada con el plan de pago a proveedores. Quinto, modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la administración local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150% y en el resto de los servicios municipales el 100%. Dada cuenta, se dictaminó favorablemente el asunto referenciado con arreglo al siguiente resultado de la votación. EVA Podemos 1, abstención. Ciudadanos 1, abstención. PP 6, abstención. PSOE 3, sí. Concejala no adscrita 1, sí. Izquierda Unida 1, abstención. Gracias. Toma de posición de la concejala no adscrita. Hace unas cuantas semanas, en el Congreso de los Diputados se presentó una interpelación parlamentaria sobre la regla de gasto, para que los ayuntamientos que tienen superávit no tengan que pagar, no tengan esa limitación a la hora de poder usar su superávit y que no estuviesen limitados a la hora de poder gastar. Se ha aprobado también, de esa interpelación parlamentaria se ha llegado a una moción, que en el Pleno del Congreso de los Diputados, para instar al Gobierno de la Nación a una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en relación a la regla de gasto aplicable a las entidades locales. Es interés de esta concejal que desde el ámbito local se inste asimismo al Gobierno de la Nación a modificar esta regla de gasto, que afecta muy directamente a nuestro ayuntamiento, que presenta superávit. Y se presenta a este pleno para que este pleno pueda decidir instar al Ministerio, al Pleno del Congreso, para que desde Nerja, junto con otros ayuntamientos que también se están movilizando, se tenga en consideración que eso es injusto, porque es una regla que sirve para todos y hay ayuntamientos que hacen sus deberes y que no necesitan tener esas limitaciones o no deben tener esas limitaciones. Reproduzco en esta moción los objetivos esgrimidos por los diputados, que es de interés para nuestro municipio. En el texto aprobado en el Congreso de los Diputados se aboga por promover una reforma de la Ley Orgánica 2 de 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las prácticas internacionales y la interpretación de la regla en el entorno de la Unión Europea. Tenemos que irnos a los antecedentes de esta norma, que si nos
nos lleva a la reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagra la absoluta prioridad de las obligaciones de deuda sobre cualquier otro tipo de gasto público. Es decir, tenemos que pagar la deuda por encima de cualquier otra posibilidad de gastar el dinero en otras cosas. Su impacto en las administraciones locales es tremendo, porque nos obligan a tener equilibrio presupuestario, que no es ni más ni menos que el imperativo constitucional que las entidades locales deben presentar siempre ese equilibrio presupuestario, es decir, no puede gastar por encima del techo de gasto. Por lo tanto, la reforma de la ley que se solicita deberá eximir de la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas y, en concreto, aquellas que tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a los proveedores de 30 días, como es el caso de Nerja. Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a las entidades locales que tengan las cuentas saneadas para dentro del ámbito de las competencias. No estamos pidiendo que nos den competencias a los ayuntamientos que no nos corresponda. Es decir, dentro de las competencias que tiene el ayuntamiento para actuar, que puedan tener libertad para poder usar su superávit para gastos sociales. En cada ejercicio presupuestario promover programas sociales, de servicios, de políticas activas, de empleo, programas de igualdad, políticas de juventud, etcétera. Suprimir las restricciones, por tanto, a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de entidades locales y adoptar medidas urgentes para reestructurar esta deuda, en especial las relacionadas con el plan de pago a proveedores. Por último, por ejemplo, hay una noticia de hace poco que el Ayuntamiento de Vélez y de Mijas tenían, lo había llamado la atención el Ministerio de Hacienda, porque tenían problemas con el pago a proveedores. Y sin embargo tenían dinero en sus arcas municipales para poder hacerlo, sin embargo no podían hacerlo porque ese superávit no lo podían hacer en ese momento para eso. Por ello, de conformidad a lo dispuesto, por último, modificar la regulación de la tasa de reposición. Muchísimas gracias. Primer turno de intervención. Sí, yo. Turno de intervención de la concejala no adscrita. No sé si habéis pedido. Ha hecho así. Ah, vale, es que ha hecho así, pero... Por último, modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos de la Administración local, de manera que alcancen los servicios de interés prioritario el 150% y el resto de los servicios municipales el 100%. Es decir, de acuerdo con la situación que tenemos ahora, y la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, ha llegado a tal situación de bloqueo de ayuntamientos con dinero en sus arcas municipales sin poder usarlo, que ha presentado un recurso para anular la ley de 2/2012 de estabilidad presupuestaria y equilibrio económico, para que deje de gravar a los ayuntamientos que tienen posibilidades de gastar más. Hay unos 8.125 alcaldes que representan a 47 millones de personas que están dispuestos a acudir al Ministerio para que el ministro, ahora que en enero tiene que establecer el techo de gasto, la regla de gasto para los ayuntamientos, pues llegan a un acuerdo para que esta regla de gasto no se tenga que aplicar de igual manera para todos, porque es injusta y perversa en algunos casos. Los ayuntamientos que tengan déficits, que tengan que acudir a los pagos, pues tendrán que hacerlo de forma prioritaria, pero los que no, pues que tengan otras fórmulas establecidas para que puedan usar su dinero en actividades y políticas generadoras de empleo. ¿Cómo se establece la regla de gasto? Pues es unos coeficientes que se aplican a los ingresos de los ayuntamientos en función del crecimiento económico, es decir, del PIB. Y esa tanto por ciento lo establece el Gobierno todos los años en función del crecimiento económico. Pero es lo mismo para todo, es lo mismo para cualquier ayuntamiento. Por lo tanto, lo que pedimos aquí es que este ayuntamiento se pronuncie a favor de solicitar al Ministerio que, junto con la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, reduzca esta situación
para que la regla de gastos no se tenga que aplicar de igual manera para todos. Por lo tanto, yo lo que le pido a todos los presentes es que tengan en consideración esta moción para trasladar nuestra iniciativa al Ministerio. Muchísimas gracias. Turno de intervención de la concejala de Izquierda Unida. Pues vamos a apoyar la moción desde Izquierda Unida, obviamente. Regla del gasto, como ha dicho Lola, injusta y perversa, tan perversa como que insiste en tener mecanismos de intervención, es decir, puede intervenir a cualquier ayuntamiento en el momento que lo estime conveniente el Ministerio, como ya ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, como ya ha demostrado el Ministerio que la única intención que tenía era la de fastidiar un poco al Ayuntamiento de Madrid, que ataca la autonomía que viene además recogida en la Constitución, y de esta manera lo que hace el Ministerio es decir, aquí el que manda soy yo y vosotros pues a lo que yo diga. Aquí el problema que hay realmente, que tanto la Constitución como el Estatuto de Andalucía nos da mucha autonomía, pero los ayuntamientos están escasamente financiados precisamente por esas administraciones, con lo cual el Ministerio lo que tiene que trabajar no es en seguir teniendo esta ley ahí, que además ya hemos demostrado, los ayuntamientos sobradamente, que cuando les dicen que sabemos hacer muy bien nuestro trabajo, sino el Ministerio lo que tiene que hacer es crear políticas para financiar bien a estos ayuntamientos que somos los que estamos en primera línea con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y bueno, como ya he dicho, apoyaremos la moción como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias. Turno del portavoz del Partido Socialista. Bueno, no solo vamos a apoyar esta propuesta, como no podía ser de otra manera, sino que, añadiendo un poco al hilo de lo que comentaba mi compañera Anabel, yo creo que ya está bien, ¿no?, de esta atadura o que te limita a la hora del gasto, siempre y cuando el ayuntamiento, como hemos dicho, esté saneado y esté cumpliendo esta regla. Pero no solo hace lo que ha comentado Anabel, sino que además te impide, con una restricción absurda, con el tema del superávit, a gastarlo solamente en planes financieramente sostenibles, este superávit que tiene, y en pago de amortizaciones. Cuál injusto es cuando a lo mejor las necesidades de este municipio son, no de este municipio, sino de otros municipios, son más prioritarias en otro sentido, tanto en acción social, o en vivienda, o en otro tipo de cosas que son mucho más en salud. O sea que es totalmente una regla, y sin embargo, fíjese usted, se gastan 70.000 millones de euros en salvar a la banca privada. O sea, eso da igual que se controle o que no se controle, pero a los ayuntamientos hay que controlarlos bien y que no se gasten el dinero en cosas que no deben, que no se gasten el dinero en proyectos, que no se gasten el dinero en vivienda, que no se gasten el dinero en atención a los ciudadanos. Esto es un absurdo de ley, es un absurdo que hay que quitar del medio lo antes posible, y encima tampoco te deja incluso ni contratar, porque estás en unos niveles que no puedes ni llevar a cabo las contrataciones necesarias para poder desarrollar un servicio adecuado. O sea, yo creo que es necesario cambiarlo y hacer que desaparezca, y sin embargo, pues bueno, yo creo que esto lo vamos a apoyar todos, porque creo que es interesante de que el municipio tenga la posibilidad y la libertad de invertir en lo que cree prioritario para su gente y para su pueblo, porque realmente son los que conocen la problemática de cada sitio. Eso sí es verdad, hay que ser incisivo en que la gente que no cumple con esa regla de gasto, pues castigarlo de alguna forma para que realmente no cause un daño mayor al municipio. Pero el que está haciendo su trabajo, el que está haciendo su gestión y está dentro de esos márgenes que marca la ley, deben de darle alas abiertas para que pueda decidir y no desde un despacho en Madrid en qué se debe y se puede gastar ese dinero. Muchísimas gracias. ¿Habían pedido turno de intervención? No.
Segundo turno de intervención. Aquí. Turno de intervención para la concejala no adscrita. Pues decir que esta moción, que la presenté yo a principios de diciembre y que no había podido traerla con anterioridad, desde que yo la presenté a raíz de la lectura de la interpelación parlamentaria y de luego que se había convertido en moción, pues han surgido cientos de noticias relacionadas con la misma, de la indignación generalizada que hay en los municipios con respecto a este tema. Yo la he traído toda aquí, pero claro, con 4 minutos y 2 no es imposible exponer todo esto. Entonces, lo que sí es cierto es que se ha hecho una estimación de que hay más de 5.000 millones de euros de los ayuntamientos que no se han podido gastar debido a esta regla de gasto que pone el techo de gastos de los ayuntamientos y no los deja poder invertir. Que hay otro aspecto también muy importante de la ley, que es la tasa de reposición, que impide a los ayuntamientos poder reponer de personal suficiente para la gestión diaria. Y es que no nos podemos olvidar de algo muy importante, que es que lo más cercano al ciudadano es los ayuntamientos. El que hace políticas más cercanas y más sociales son los ayuntamientos. El que tiene más capacidad de intervención con la ciudadanía, con el pueblo, es el ayuntamiento, que es el órgano de gestión administrativa y más cercano a los vecinos, al individuo. Es decir, se tiene maniatado de pies y manos a los ayuntamientos que son capaces de poder sacar adelante políticas sociales, culturales, activas, de empleo, y a los que hacen bien las cuentas y no se gastan los dineros de forma loca y arbitraria. Entonces, eso sería muy importante, porque el hecho de que no podéis gastar cuando se tiene es muy difícil de sobrellevar. Y otra cosa muy importante, el personal que atiende la gestión del municipio, de todas las necesidades de los ciudadanos, que no se pueda reponer. La tasa de reposición ha estado de 2014 en un 10% y en un 20% para el personal. Y luego se aumentó en el 2015 al 50% para los cuerpos de seguridad del Estado y los empleos más importantes por su dificultades en desempeño y las necesidades de seguridad y sanidad y escuela y demás, pero sin embargo ahora se pretende, y de hecho se ha intentado llegar a un acuerdo con el Ministerio para que la tasa de reposición, y parece ser que se va a llevar a cabo, esté en el 50% para los empleos más importantes de los ayuntamientos, que son la seguridad y etcétera, y luego parece ser que se puede llegar al 100%, perdón, al 50% para los empleos de generales y al 100% para el resto. Pero es una quimera que están estudiando y que no es posible quizás que se lleve a cabo. Ojalá que sea así. Esta moción lo que pretende es eso, que movilizar a la opinión pública, movilizar a los ayuntamientos y que ese dinero que está al lado, más cerca del individuo, de los ciudadanos, que necesitan más inversión porque es la que actúa más directamente sobre la vida social, porque se puede invertir. Gracias. Segundo turno de intervención, había solicitado la concejal de Ciudadanos. La regla de gastos fue introducida por la Unión Europea en el 2011, en un paquete de reformas del Gobierno económico-fiscal denominado SICPA. Esta reforma, en medio de una crisis económica y financiera internacional de primer orden, contribuyó de forma clave a salvar el euro y fortalecer el proyecto de integración europea. Las reglas fiscales permiten financiar nuestra deuda a un coste razonable. Prescindir de reglas fiscales, de hecho, lleva a financiar la deuda a un coste prohibitivo o incluso a no poder emitir deuda, lo que obliga al déficit cero a todas las administraciones. La ausencia de reglas fiscales, la indisciplina fiscal, al final lleva siempre a subidas imprevistas de impuestos y a recortes indiscriminados de gasto público. La principal amenaza del estado de bienestar es siempre el gasto sin control. En 2017, el acuerdo presupuestario entre Ciudadanos y el PP determinó un presupuesto que por primera vez en muchos años se hizo sobre unas previsiones de ingresos
razonables, que se están cumpliendo. El resultado es que al final de este año nadie habla de recortes, ni de acuerdo de no disponibilidad, ni de subidas de impuestos. Todas las previsiones indican que es muy probable que el cumplimiento del exigente objetivo del déficit de 2017 sea de un 3,1%. Eximir la regla de gasto a los ayuntamientos con superávit, es decir, a la gran mayoría, esto supondría que los ayuntamientos podrían incrementar sus gastos sin subir impuestos para financiarlos. Esto acabaría con el superávit de los ayuntamientos, que no seguirían reduciendo su deuda e impediría cumplir el objetivo del déficit. Nosotros sí entendemos que hay que hacer una modificación a la regla de gastos y, de hecho, era uno de los puntos que llevábamos en el acuerdo de investidura con el Partido Popular. No se ha llevado a cabo y ahora, pues, el Gobierno central es el que tiene que lidiar con este tipo de propuestas. Tiempo. Vale. Muchísimas gracias. Perdón, Anabel, ¿habías pedido tú no intervención del portavoz del Partido Socialista? Bueno, pues para continuar un poco al hilo de lo que estaba diciendo antes, estaba con lo de la tasa de reposición, con el tema de las contrataciones, que también era otra de las cosas que no nos permitía, ¿no?, esta absurda ley, ¿no?, donde te restringe y te ata y no puedes moverte, en fin, a la finalidad o las necesidades que tiene cada municipio. Bueno, tenemos un ejemplo muy bien claro. Nosotros hace bien poco pues presentamos una modificación de crédito por un superávit de 900.000 euros y, digamos, lo que nos va a hacer este superávit quitar va a ser solamente 30 y tantos mil euros de intereses de amortizaciones. Bueno, también es verdad que es que lo traímos aquí con una modificación para 3 proyectos que al final no se llevaron a cabo de planes financieramente sostenibles, dado que la oposición pues votó en contra de esos planes, ¿no? Esos planes esos proyectos eran para hacer varias obras. Aquí, como ya dije en algunos sitios, eran 900.000 euros que podíamos haber gastado tanto en la calle María de Guar como en el talud de Burriana y en el que hay el Huerto Trujillo, que va desde Mirador del Bendito hasta la misma playa de Burriana, y haber abierto aquella zona del Paseo de Carabineros, y al final pues lo tuvimos que gastar, pues como esta ley nos exige en amortizar crédito, ya que no pudimos aprobar lo de los planes financieramente sostenibles. Es por eso decía que es absurdo tener que estar atado a este tipo de aprobaciones de una cosa que en su momento pudo dar resultados, porque los ayuntamientos estaban muy endeudados, pero que ahora lo que tienen que hacer es castigar al que lo haga, y el que esté saneado, pues que siga hacia adelante. Muchísimas gracias. Turno de cierre de la concejala no adscrita. Bueno, pues pedir que se apoye esta iniciativa para que se pueda conseguir que los ayuntamientos que tengan superávit puedan usar ese dinero para políticas sociales, políticas de empleo, y que la tasa de reposición de los ayuntamientos, que necesita de atender al público de la mejor manera posible, pueda cambiarse. Pero además, la estabilidad presupuestaria obliga al ayuntamiento los obliga a no tener déficit, es decir, los obliga a que le sobre dinero por ley. Entonces, esa estabilidad presupuestaria está ahí. Lo importante es que una vez que te sobra dinero, que puedas reinvertirlo. Eso es lo importante, que no tengas ese techo que te limite esas posibilidades. Y nadie cuestiona que en su momento, con la crisis, a pique de que nos rescatasen Europa, que se estableciera incluso se hizo una reforma del artículo 135 de la Constitución para que eso no ocurriera. Y esa reforma del artículo, esa modificación del artículo fue el que dio lugar a esta ley. Pero ha pasado un tiempo, se ha visto el desenvolvimiento de la economía, ha mejorado la situación de muchos ayuntamientos, de los que no, pues que el gobierno actúe sobre ello, pero en el que hayan podido mejorar sus situaciones económicas y que tengan posibilidades de reinversión de ese dinero público que es de todos los ciudadanos en los ciudadanos, pues que se le permita. Es lo único que yo considero que sería urgente y necesario.
porque es más obra, más ayuda, más empleo y más beneficio para todos los ciudadanos. Que es el ayuntamiento el que está cerca del ciudadano, el ministerio está muy lejos. Y a la vista está de cómo no se entera de que tenemos una depuradora sin terminar. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Pasamos, por tanto, a votar el sexto punto del orden del día. El segundo asunto de carácter no resolutivo. Se trata de una moción de la concejala no adscrita, promover la reforma de la Ley Orgánica 2 del 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Votos a favor? Diez votos a favor, 6 del PSOE, 2 de Izquierda Unida, 1 de EVA Podemos y de la concejala no adscrita. ¿Votos en contra? 10 votos en contra también, 9 del Partido Popular y 1 de la concejala de Ciudadanos. Se produce un empate. Hay que proceder a la votación por segunda vez, a ver si persiste o no el empate. Segunda votación. ¿Votos a favor? 10 votos a favor, 6 del PSOE, 2 de Izquierda Unida, 1 de EVA Podemos y 1 de la concejala no adscrita. ¿Votos en contra? 10 votos en contra, 9 del Partido Popular y 1 de la concejala de Ciudadanos. Como persiste el empate, se dirime el empate con el voto de calidad de la alcaldesa. Presidenta, según el artículo 100 del ROF, hago, por tanto, uso de mi voto de calidad. Entonces se aprueba por 10 votos a favor más el voto de calidad de la alcaldesa y 10 votos en contra. Perfecto.